Ajá. Entonces, la primera, pues una de las más básicas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevaría usted practicando ya el litigio? Desde que se inició el litigio en general, Sí. desde el 93. ¿Usted desde el No, 93? desde el 83, desde el 88, perdón. Desde el 88 llevo, entonces. Significa que sí vivió por completo los efectos de la reforma, ¿no? El 2008, así, el cambio. Nos puso a estudiar a todos. Sí. ¿De qué forma le afectó a usted personalmente, bueno, laboralmente, personalmente, en cualquier nivel? ¿De qué forma le afectó el cambio a la reforma? Pues mira, no es que nos haya afectado lo que estábamos acostumbrados a un procedimiento completamente diferente, Ajá. donde casi todo era escrito. Y lo bueno que atrajo esto es que nos tuvimos que poner a estudiar y capacitarnos en el nuevo sistema, pues en penal acusatorio. Ya. Yo he escuchado que la oralidad y la publicidad, así como es ahora un requisito más bien, antes eran requisitos pero muy opcionales, ¿no? Que a veces ni siquiera se cumplían en el antiguo sistema. También ni siquiera se cumplían para nada. Ahí, ¿sabes cuál es una de las grandes ventajas de esto? Bueno, tiene dos para mí. Ajá. Uno, que le quitas el monopolio a la gente del Ministerio Público porque él hacía lo que quería en las averiguaciones previas. Sí. Ahora, si el Ministerio Público no trabaja o no hace las cosas como están, te vas con el juez de control, solicitas una cita y lo ponen a trabajar. Antes él era el amo y señor, ahora ya no. Ahora tiene que rendir cuentas y tiene que cumplir en términos especiales, en términos específicos. Antes hacía él lo que quería, inventaban incluso hasta delincuentes con sus carpetas. Ellos podían hacer lo que tú querías. A mí me tocó muchas veces en la experiencia que ibas a hablar con el MP y ni te atendían, te dejaban afuera y te atendían cuando querían. Ahora ya no. Ahora vas, te quejas con el juez y el juez los obliga. Como que el monopolio hacía que no tuviera nadie a quien rendirle cuentas y por tanto el proceso nadie, era muy... ni amparo, ni cuanta cosa. Todo lo resolvía él si quería. Y si eras amigo de él, te ayudaba, y si eras enemigo, no te ayudaba. Pues sí. O tu expediente dormía el sueño de los justos. No, hombre, batallamos mucho en ese sistema. Un panorama bastante hostil, sí. El sueño eterno que tomaban los archivos siempre en vez de... El sueño de los justos. ¿Usted cree que ya se veía venir la reforma antes del 2008? Sí, se veía porque eran unas cuestiones que ya se manejaban a nivel internacional. Pues yo digo más bien una imposición o un pedimento de los estadounidenses, de los gringos, pues. Sí. Estados Unidos querían más certeza jurídica para cuando ellos vinieran y las inversiones y todo. Los litigios aquí en México son extremadamente largos y llenos de trabas. Desde que vas a notificar o emplazar, cualquier cosa te la cambian y los gringos son muy prácticos. Los gringos pueden, por ejemplo, contratar un despacho para que ellos te notifiquen o le pagas $50. Bueno, en mis tiempos eran $50 lo que pagabas al sheriff y iban y te notificaban. Aquí tiene que ser la notificación, por ejemplo, con un funcionario judicial debidamente autorizado o con un notario o corredor público. Tiene que tener certeza de domicilio y allá donde te encuentren te notifican. Aquí no. Y como aquí la gente es más pilla, aquí vas a notificar a Armando Álvarez, le vas a venir 27 y cuando llegas con el actuario, pues resulta que ahora es 27A. Y ya valió. Sí, es bastante interesante de Sí, pues sí. De la privatización de los procesos así en el... Sí, a veces es una ventaja muy grande la que tienen los estadounidenses así. ¿Por qué crees que los juicios, los créditos en Estados Unidos son más baratos que aquí? ¿Por qué? Porque tienen la certeza que los vas a recuperar. Y aquí un banco te presta y sales con que un tornillo laboral, o que te embargaste, o que firmaste un contrato de no sé qué, y con los gringos no es así. Sí. Por eso los créditos son más baratos, porque saben que lo que te prestaron lo van a recuperar. Y aquí saben que te lo prestaron, pero quién sabe cuándo lo vas a recuperar y en qué condiciones. Por eso son caros. El proceso de litigio antiguo, a grosso modo,
tengo algunas fuentes en las que se decía que la averiguación previa era completamente secreta a los individuos, o sea, no... Sí, y al abogado también, a todos. A todos ibas y no te daban copias y tenías que presentar un amparo para que te la dieran y el juez de distrito te decía que no, que era secreta la investigación. Sí, tienes toda la razón. Por eso que esas facultades las tiene la misma ley desde ahora. Ya te dice que tú puedes ir a pedirlas y que te las tienen la obligación de dar. Los procesos, así como los pasos, por así decirlo, a grosso modo, del proceso inquisitorio, ¿no? ¿Sabría decírmelo? Sí, sí, mira, son 3 etapas. ¿Sí? Una etapa es la de investigación. La otra etapa se llama de investigación complementaria. No, perdón, a ver, me equivoqué. Sí. Hay 3 etapas. Una es la de investigación, la otra es la etapa intermedia y la tercera es la de juicio. La etapa primera que te dije tiene 2 fases, que es la de investigación, que es la de investigación inicial y la otra es la investigación complementaria. Pero son 3 etapas nada más. Estas son las 3 etapas del proceso. Es que se las pregunto porque yo la verdad he estado buscando en internet cómo era el antiguo proceso de litigio inquisitorio y todo, y la verdad diría que la incompetencia de muchos órganos académicos así, o el poco interés pues de rescatar algo de historia pues jurídica de México no me ha dejado encontrar ningún buen texto, ninguna buena fuente de cómo era, pues que sí me ponga en la piel de un abogado pues en ese entonces, o de un órgano pues así jurisdiccional, ¿no? Bueno, estas etapas que te di son del nuevo. Ajá. ¿Tú me estabas preguntando del anterior? Sí, del inquisitorio. Ah, no, hombre, el inquisitorio está más fácil. El inquisitorio nomás, la averiguación previa y el juicio. Sí. Es cierto que apenas... La averiguación previa que podría durarte el dueño de los justos y el proceso penal que también podría durar lo que tú quisieras. ¿Sí? Es cierto que había casi nulo tiempo para la preparación de la investigación. O sea, no de la investigación, de la defensa del abogado, o sea, casi no había... Lo que pasa es que así nosotros nos acostumbramos, por eso fue un cambio muy drástico tener que ponernos a estudiar y sí se nos complica. A mí me ha tocado abogados, incluso maestros ahí en la escuela, que se presentan en las audiencias y es una pena porque el juez los saca de la sala porque desconocen, sí, bien penoso, muy penoso. Sí. Que lo sacan, es porque traemos un chip diferente, pues. Ya ustedes los más jóvenes, pues no, el otro ni lo van a ver en los libros de historia solamente, pero de los viejos como yo, que traíamos un chip ya completamente desgastado, pues sí, con cambios. Y te digo, sí es penoso porque no solamente abogados ya de mucho prestigio que pensaron que iba a estar muy fácil, no, hombre, que lo sacan de la sala. Nunca no están capacitados. Sí, nunca es fácil el cambio de proceso o el cambio de estudiante, mucho peor, ¿no? De estudiante a abogado, directamente. Por eso muchos muchachos saben más de juicios orales que los mismos maestros, porque los maestros todavía traemos el chip viejo. Sí, y los dejan entrar también muchas veces a ver, ya que somos mayores de edad y todo eso, sí. Y sí son públicos, pues ya antes pues eran en secreto, en privado, y además al juez nunca lo veía. Ahora el juez está en todas las audiencias. Apenas el juez de control, hasta el juez de juicio. Todas las audiencias son en presencia del juez, ya antes no. Antes los hacías con el secretario, hicieras muy camaradita, pues ya después ibas y firmabas, al modo, ¿no? Ahora ya no. Y ahora todas son videograbadas. Bendito México, ¿no? Bueno, se le hace que era necesario el cambio de sistema. Sí, se me hacía que era necesario porque el otro tenía ya muchos pisos. Sobre todo tenía un poder muy grande, muy grande, el Ministerio Público. ¿A qué órganos son los que responde entonces ahora el Ministerio Público para haber perdido ese poder? O bueno, ¿A qué? ¿A qué órganos responde o por qué ha perdido con esta reforma del poder el Ministerio Público? Lo que pasa es que ahora tienes un superior que es el juez. El juez está pendiente del proceso, o los jueces más bien, porque uno es el juez de control y el otro es el juez de juicio. Ellos están
pendientes de todas las actuaciones. Y antes el MP llegaba y se las ponía el juez, y después se checaba si había la comisión del delito, que era orden de aprehensión o no. Pero ahora no, todas las etapas del proceso, desde que te detienen, tiene participación el juez. Ya. Hasta necesita la orden del juez para ser arrestado, ¿sí? Sí. Y te detienen y hay una audiencia que se llama audiencia de control de detención, y el juez determina si los agentes aprensores te detuvieron correctamente o no. Y antes, pues sí, cualquier medio, sí. Ahora es más vigilado, pues. Todos los... Una pregunta que a mí se me hizo muy, muy importante. Nada más lo que vienen siendo penales, los juicios penales, ¿son los únicos orales o también otra resolución de disputas puede ser, resulta como los mercantiles ya. ¿Los mercantiles ya? Mercantiles, y en algunos estados hasta los familiares. Y hay un juez oral mercantil. Una vez, de hecho, creo haber visto el caso así de una muchacha que según estaba diciendo que su marido le estaba gritando y que por eso lo denunció. Y ahí estaba viendo yo el caso de 1 hora. Ay, la señora. Pero bueno, ¿sabe usted alguna buena fuente para investigar el antiguo proceso más a fondo? Pues los códigos viejos, el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales. Es que lo he buscado, la verdad. Me he puesto yo a decir, ¿no? Pues Código de Procedimientos Penales del 2007, por decir. ¿Y nombre? No aparece nada, lo van borrando, quién sabe qué vaya pasando, lo van dejando atrás. Eso es una... Yo tengo el mío. ¿Lo tiene usted? Sí, si pudiera pasarme así como que el autor y el nombre, así todo, ahí yo lo podría buscar. Estos son expedidos por el gobierno del estado. Pues. A lo mejor queda un registro. Por el Congreso del Estado. Código Penal para el Estado de Sonora. Sí, y luego por el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora. Y ahí te va a salir. Ya. ¿Cuál es la que para ustedes es una diferencia muy destacable entre el sistema acusatorio y el inquisitorio? El principal es que tienes contacto con el juez desde el principio del asunto. Antes al juez ni lo veías, el juez era una figura que estaba ahí asustada, encerrada en un cuartito y nomás llegaba y firmaba. Y nunca tenía participación, o sea, rara vez los jueces salían a las audiencias. Todas las audiencias las llevaban los secretarios, y ahora no, el juez está presente en todas las audiencias. Entonces, ¿cuál era la función del juez ya que estaba tan ausente? Pues, el juez era como un diosecito que estaba ahí encerrado y no entendía nada, no entendía ni gente, y querías hablar con él y te decían que no, y ahí andaba todo apurado buscando el expediente porque no conocía los expedientes y ahora los conoce desde el principio. Y antes no, antes estaba encerrado, nomás firmaba la resolución. El juez conocía el asunto cuando firmaba, y ahora no. Ahora el juez de control conoce toda la primera etapa, y el otro juez de juicio y ya conoce lo que es ese que dicta la resolución. Pero antes estaban encerrados siempre en su oficinita ahí, haciendo sus cosas. Entonces, ya con esto fue todo, la verdad, licenciado. Muchísimas gracias. Hombre, cualquier cosa que estamos a tus órdenes, con mucho gusto. Muchísimas gracias, la verdad. Ándale. Fue un gusto. Nos vemos. Hasta luego.